Entonces el jardín va a empezar a tomar esos colores que me gustan, esos árboles frondosos, llenos de frutos, porque eso es lo que yo realmente le estoy dando a mi jardín. ¿Te has llegado a imaginar que nuestra mente podemos compararla perfectamente con un hermoso jardín? De esos que a veces vemos, que nos dejan maravillados, que los vemos de mil colores, les vemos variedad de plantas, unos árboles majestuosos. Eso claramente, y ya incluso muchas creencias espirituales, muchas teorías, incluso de desarrollo personal, hacen esta analogía de que si nosotros empezamos a entender nuestra mente como un espacio que podemos cultivar, que podemos cuidar, inmediatamente vamos a empezar a entender que aunque nosotros realmente no podemos ver lo que esté pasando en nuestra mente, sí podemos hacernos responsables de todo lo que podemos hacer de manera constructiva y positiva por lo que estemos sembrando allí. Y ese precisamente es el tema que vamos a compartir hoy. Tu mente como un jardín, cómo la estás cultivando, cómo la estás cuidando, qué estás sembrando en esta mente. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic en la campanita para que puedas enterarte cuando tengamos nuevos videos, que me dejes un like. Me encantaría que también un comentario de tu parte me dé a conocer cómo te está pareciendo todo el contenido que tenemos y esto apoya de verdad enormemente este trabajo que realizamos. También que compartas si tú crees y dices, esto puede servirle a alguien para que aprenda a cultivar el jardín de su mente. Podemos comenzar entendiendo que la mente, aunque todos hablamos de ella y creemos como conocer muy bien ese lugar de nosotros que está en algún lado de nuestro cuerpo, no es realmente un punto físico que podamos determinar o que lo hayamos podido ubicar de manera específica en alguna parte de nuestro cuerpo. Lo que sí conocemos y sabemos relacionar es la parte cerebral de nuestros cuerpos físicos. Esa parte es la que más está relacionada con los pensamientos, las emociones, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de comprensión de muchas de las cosas que tenemos que ver a diario para ser seres coherentes, conscientes, pensantes. Entonces eso sería importante para entender que al nosotros no estar viendo la mente, esa relación con este lugar a veces se nos puede volver muy efímera, porque nosotros como seres materiales nos cuesta a veces hacer esa relación con los lugares o las cosas o las situaciones o los conocimientos que no son tangibles para nosotros o que no los podemos tocar o que no los podemos ver a través de muchos estudios o no sé, de un microscopio o de algo que nos demuestre que eso está allí. Es por esto que la mente genera a veces unos estudios y unas reflexiones un poco más metafísicas, es decir, más allá de lo físico o lo que podemos percibir o palpar, y otras, la verdad que muy reales y muy tangibles, como cuando decimos, hay que ponerle un poquito más de mente a eso, es decir, hay que pensar un poco más, hay que esforzarse y lograr algo que queremos saber, aprender, comprender, porque entendemos que si hacemos un esfuerzo, todos somos seres demasiado capaces de manera cognitiva o de manera de capacidad de aprendizaje. Pero viene la otra parte y es en la que hoy quiero compartirte parte de los procesos importantes que puedes empezar a hacer con ese jardín de tu mente. ¿Por qué podemos comparar
la mente con un jardín? Porque básicamente el jardín necesita cuidado, necesita atención, necesita que seamos conscientes de que tenemos sembrado en el jardín, porque necesitamos saber que hay una plantica que necesita cierto abono, cierto material, necesita más sol, menos agua. De la misma manera es todo lo que está almacenado en nuestra mente. En muchos de los estudios comprobados, la mente humana genera alrededor de entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, lo que quiere decir que tenemos dentro de nosotros mismos una fábrica de producción de pensamientos. Eso es la mente. Ella se dedica a obtener y recolectar información a través del tiempo, de nuestra crianza cuando éramos pequeños, a través de todo lo que vamos aprendiendo con nuestros entornos, con nuestras interacciones sociales, culturales. Y a partir de todo ese almacenamiento de información, nos entrega las posibilidades, todo lo que podemos nosotros ir desarrollando y que también tenemos que seguir alimentando, así como ese jardín. Es por eso que un pensamiento a veces es tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo. Es importante que en esta analogía que hoy les quiero compartir, no la desliguemos de lo importante que es conocer el jardín de tu mente. Si somos personas que nos direccionamos mucho hacia el pasado, entonces tenemos un tipo de pensamientos que suele devolverse, suele estar recordando cuando me gradué en mi secundaria, cuando me dieron mi primer carro, cuando tuve mi primer empleo, cuando tuve mi primer amor y mi primer desamor. Entonces, este tipo de mente es una de esas que va constantemente hacia el pasado. Ahora tenemos otro tipo de mente que está constantemente buscando cosas en el futuro. Es decir, que va, sueña, se imagina demasiadas aventuras. Si yo pudiera ir a este lugar, es que yo he soñado con este lugar. Entonces se mantiene quizás proyectando y siendo un poquito más concentrada en cosas que pueden llegar a pasar. ¿Cuál sería entonces el aspecto de la mente ideal y que ese jardín lo mantengamos muy abonado y de una manera muy limpia? Pues sería una combinación entre las dos, pero la más importante es lograr esa combinación perfecta que nos mantenga el pensamiento en el presente, aquí, en este momento. Estoy viendo este video, me está gustando, me está recordando cosas, no estoy sintiendo nada, o qué interesante empezar a revisar mi mente y mis pensamientos en esa cantidad que produzco día a día, qué clase de pensamientos estoy teniendo. Y asimismo sería un jardincito. ¿Cómo me está floreciendo ese jardín? Tengo flores de colores, de muchos colores, muy creativas. Tengo variedad. O me direcciono solo en una planta que me gusta. Eso podría también ser todo lo que se está construyendo y cultivando en nuestra mente. A veces nos sesgamos, a veces no damos ni siquiera un giro para abrir ese pensamiento y decir, es que acá puedo aprender algo nuevo. Es que escuchando sin sesgo y sin inclinarme a nada, sino simplemente dándome la oportunidad de aprender algo o de escuchar una razón que pueda darme información, puedo luego hacer un correcto raciocinio y entender un tema específico o algo que me ayude en una situación determinada. La mente, como un jardín, necesita ser alimentada y muchas veces en el correr de nuestros tiempos,
en tanta información con la que ahora contamos, que si no la dosificamos, no la miramos de manera más consciente, a veces nos puede abrumar y llenamos ese jardín de todo, de lo que nos dan, de flores o plantas que no conocemos, que ni siquiera hemos visto, pero como la oímos o nos la regalaron por ahí, la plantita pensamiento, entonces la llevamos al jardín y ahí la dejamos. Y luego no sabemos cómo fue creciendo, si era buena o no, porque también hay plantitas que pueden acabar con tu otro jardín, porque a eso están dedicadas. Así tenemos muchos pensamientos, con creencias infundadas, con muchas de muchos de los conocimientos o mejor educaciones que recibimos en algunos lugares. No vamos a hacer un juicio si eran buenos o no, pero en nosotros quedaron las bases de eso, nuestras educaciones, la manera como nos relacionamos con otros, lo que nos gusta comer, escuchar, todo eso hace parte de esa biblioteca infinita que es el jardín de nuestra mente. Hoy el enfoque que podríamos dar y en este camino que estamos haciendo de ser mejores, debo hacerme responsable de todo ese jardín, de esa capacidad inmensa que tengo para producir pensamientos, es decir, se pueden traducir en ideas, en unos grandes propósitos, si alimento de la misma manera, con información constructiva, con información consciente, con fuentes idóneas de valor que me den buena información. Entonces el jardín va a empezar a tomar esos colores que me gustan, esos árboles frondosos, llenos de frutos, porque eso es lo que yo realmente le estoy dando a mi jardín. Es muy común cuando tenemos algunas situaciones, incluso afuera, situaciones que se presentan fuertes y con alguna complejidad que nos generan impacto porque somos seres sensibles, que si no expresamos o si no cuidamos también la entrada de información, vamos saturando ese jardín. Entonces ese jardín luego pasa a unas emociones que te pueden reflejar de pronto momentos de tristeza, de angustia, de ansiedad. Y esa parte ni siquiera te pertenece porque no tiene nada que ver contigo. Son cosas que se están viviendo en el campo externo y que nosotros podemos tomar una serie de decisiones con eso que estamos recibiendo. Entender que es una situación fuerte, entender que está pasándose un momento complejo, pero no traer eso a tu jardín, sino hacer, tomar alguna acción, hacer una oración, si puedes ayudar con una donación amorosa, tangible, si puedes hacer algo de manera constructiva, eso va a ser mejor para que tu mente no absorba esas sensaciones y esas informaciones que está recibiendo con tristezas, con angustias de ese inconsciente colectivo que está viviendo eso y las guarde para luego reproducirlas también en una tristeza o en una angustia en tu vida. No porque te pase algo, sino porque tú tienes la sensación que algo no está bien en lo que estás sintiendo. Pero todo nace de tu mente, de los pensamientos. Y así sucesivamente podríamos quedarnos acá en este video dando ejemplos de cómo ese jardín de la mente es alimentado constantemente con mucha de la información que a nosotros mismos nos produce temor o algún tipo de sesgo, de angustia, pero aún así la consumimos, pero digamos que bueno, la consumimos porque debemos interactuar, pero lo más importante es, debo darme cuenta
que no quiero guardar en mi jardín. Cuando por la noche me quedo y pienso en lo mismo o algo para solucionar, sigo y sigo pensando sobre lo mismo, pero no me estoy dando tiempo de limpiar eso de mi mente, de sacar eso de mi jardín y empezar a cambiarlo por pensamientos constructivos, por ideas, por leerme un libro espiritual o un libro de mejoramiento o algo que me, o algo o alguien que me hable de algo positivo, constructivo, real, que me hable de Dios, que es el que me puede a mí solucionar todo. No, yo sigo a veces de pronto devolviéndome y pensando algo que sinceramente está arruinando esta información en el jardín de mi mente. Eso no va a dejar que las cosas avancen. Por más que tú pienses algo, no lo vas a solucionar de esa manera. Lo vas a solucionar cuando decidas reconocer que ese pensamiento solamente te está atacando y te está haciendo ver las cosas más complejas de lo que realmente son. Recuerda una frase que se ve por ahí muy común y es que casi que un 90% de las cosas que nos imaginamos no llegan a suceder. Es por eso, es porque tenemos una fábrica mental de posibilidades. Puede ir, volver, imaginar, creer, pero está en nuestra conciencia darnos cuenta qué es lo que pasa tanto por nuestra mente. Si después de revisar y hacer ese chequeo, ves que te están ganando esos pensamientos constructivos, donde te sientes bien, donde empiezas a ver todo con esa luz, con esa posibilidad de crecer, de seguir hacia adelante, de ayudar a otros, de impactar de manera positiva tus entornos. Entonces eso debe seguir cultivando para que siga dando más frutos en ese sentido. Si por el contrario tienes algunos momentos fuertes, estás pasando de pronto alguna situación específica de complejidad o sientes que a veces te angustias por información externa o porque la verdad estás pasando un momento fuerte, también revísalo, reconócelo. Es el primer paso, darnos cuenta de cómo estamos entrando semillas no positivas a ese jardín de la mente. Al menos ese primer paso es muy importante. Ese te va a dar un reconocimiento, al menos de decir, estoy pensando demasiado esto. Y así voy a seguir alimentando el mismo cajón de pensamientos. Es decir, voy a seguir alimentando esa malecita de ese jardín. La mente es nuestro mejor aliado, pero también puede convertirse en nuestro más grande saboteador. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿A quién le vas a dar más poder en ese jardín? Para que siga mostrándote esas plantas coloridas, llenas de brillo, de vida. Es simplemente una reflexión que la debemos hacer nosotros, porque somos responsables del jardín que estamos cultivando en nuestra mente. Si este video fue de valor para ti, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic en la campanita, así puedes darte cuenta cuando haya videos nuevos. Me dejes un like, me encantaría un comentario, saber de ti, de cómo recibes este contenido de valor y que lo compartas si crees que a alguien de verdad le va a hacer mucho bien. Nos vemos en el próximo video.